buenas tardes. Gracias por estar aquí a esta hora complicada. En primer lugar, agradecer a la organización, especialmente a Kimakova, la oportunidad de poder estar aquí presentando el proyecto NeoSuccess, cuyo objetivo es la producción de ácido succínico a partir de CO2, a partir de biogás y residuos orgánicos. Muy brevemente, antes de empezar con la charla, presentar muy brevemente a AENIA en un minuto para aquellos que no nos conozcan. AENIA es un centro tecnológico ubicado en Valencia, con más de 35 años de historia, que hemos definido nuestra misión para con nuestros clientes como la aportación de soluciones diferenciadas de innovación con rigor tecnológico. Esto lo hacemos a través de distintas áreas de actividad, como son los proyectos de I+D+I, la asistencia tecnológica, los servicios industriales, los servicios analíticos y la formación especializada. Por dar simplemente algunas cifras, el año pasado teníamos más de 260 proyectos de I+D+I en activo, realizamos más de 160.000 ensayos analíticos, 140 de nuestros parámetros están acreditados por ENAC y hemos impartido más de 1.200 horas de formación. Trabajamos con más de 1.700 clientes, de los cuales tenemos más de 730 empresas asociadas y todo esto nos reporta unos ingresos de 18 millones de euros anuales. Nuestra oferta tecnológica la hemos estructurado en 5 áreas que se pueden ver aquí, que son alimentación del futuro, calidad y seguridad alimentaria, transición verde, que sería el proyecto, estaría enmarcado en este área, el proyecto que vamos a tratar hoy, salud y bienestar y transformación digital. Y bueno, trabajamos para distintos sectores, entre ellos el sector químico, y bueno, con esto lo hacemos con un equipo de 250 profesionales que trabajan en 25 disciplinas, de los cuales más de 2/3 son titulados superiores y doctores. Vamos a pasar ya a la parte de la presentación que tiene que ver con el proyecto NeoSuccess. Hablaremos del proyecto, de las distintas etapas de desarrollo del proceso y del escalado industrial. Bueno, sin más, el objetivo del proyecto NeoSuccess es desarrollar una solución plug and play que se puede conectar de forma directa a plantas de biogás existentes. Y el objetivo de esta solución tecnológica es transformar el CO2 que está contenido en el biogás en un producto químico biobasado, ¿vale? Sabemos que el biogás se produce a partir de la digestión anaerobia de residuos orgánicos. El biogás contiene aproximadamente un 50% de metano y un 50% de CO2, y el valor que aporta el biogás a nivel energético le viene dado obviamente por el metano, siendo el CO2 algo que pasa a ser una emisión de gas de efecto invernadero. Lo que se pretende es tomar este CO2 contenido en el biogás y, por acción de una bacteria, en este caso de Actinobacillus succinógenes, combinándolo con una fuente de carbono adicional, en este caso un residuo azucarado, es capaz de transformar este CO2 en ácido succínico. De paso que generamos este químico, depuramos el biogás prácticamente a calidad de biometano, porque la corriente resultante de gas contendría más de un 95% de metano. Con lo cual, al final, lo que obtendríamos sería este biometano purificado y, además, ácido biosuccínico de segunda generación con una pureza del objetivo de más del 80%. Esto lo realizamos por una serie de beneficios, buscando la eficiencia en el proceso de producción de biogás, de la utilización de los recursos que van destinados a este tipo de plantas, mejorar una eficiencia en los costes, es respetuoso con el medio ambiente, ya que reducimos al mínimo o incluso es un sumidero de CO2 el proceso, y hacemos que la producción de biogás se transforme en una fuente de energía más limpia y más segura que inicialmente. El consorcio de NeoSuccess está compuesto por estas entidades: la Universidad de Tesalónica, la Norberto Energía, AENIA como miembro subcontratado, IBEM, y Biotecpro y la DTU. Y simplemente por recordar que al final tanto el metano como el succínico son químicos plataforma que tienen una diversidad amplísima de aplicaciones. No vamos a entrar en cada una de ellas, pero el metano no solamente lo podríamos utilizar como fuente de energía, sino también como producto inicial para otra serie de aplicaciones. La estructura del proyecto es la que se está viendo en la imagen. Este proyecto empezó a mediados del 2020 y tendría que estar terminando en este momento, pero hay una extensión de proyecto debido a la situación inicial del COVID en la que nos encontrábamos, y ahora mismo estamos ya en la fase de escalado industrial. Este proyecto parte de una patente en la cual ya se había estudiado la cepa en cuestión, y el proyecto lo que ha pretendido es llevar esto a un escalado industrial, de manera que terminemos con un producto que estará ya muy cercano a la comercialización.
En un primer lugar, lo que se realizó en el marco del proyecto fue ajustar el proceso upstream, es decir, cómo tenía que ser el proceso de fermentación, es decir, de la utilización de la fuente de carbono que supone el CO2 y el residuo azucarado, con la cepa Actinobacillus succinogenes, y en este caso lo que hicimos fue optimizar la concentración de azúcar para conseguir una conversión máxima, ¿no? Entonces aquí fuimos jugando con las distintas concentraciones de azúcar y estudiando cuál es la eliminación o la reducción de la concentración de azúcar y su transformación en ácido succínico. Y aquí se observó pues, que la concentración óptima era en torno a 100 gramos litro, ¿no? Porque a partir de ahí sucedía una inhibición por sustrato. Después hicimos otra serie de ajustes para comprobar cuáles eran el resto de parámetros del proceso, más allá del medio de cultivo que teníamos que optimizar, pues tanto a nivel de la agitación, el tiempo de retención de gas o la composición del biogás, que podría ser más óptima, para identificar cuáles eran los límites del sistema en cuanto a rendimiento y ser capaces de identificar este óptimo para luego trasladarlo a escala industrial. Estuvimos jugando también pues eso, con la composición del medio de cultivo y tratando de buscar también fuentes de carbono y de nitrógeno alternativas que fueran de menor coste. A continuación, lo que hicimos fue ajustar el proceso de downstream, es decir, una vez sucedido el proceso de fermentación, lo que tenemos es el ácido succínico contenido en un caldo de fermentación complejo, con toda otra serie de productos de fermentación. Esto, si el objetivo es conseguir un ácido succínico de una pureza superior al 80%, hay que aplicar toda una serie de etapas de purificación que nos tienen que llevar a esa pureza de la forma más económicamente viable posible. Entonces, inicialmente se plantearon estas etapas, que tenían, digamos, como tres grandes etapas principales: la etapa de clarificación, la de refinado y la de formación de cristales. Y bueno, pues analizando lo que son los caldos de fermentación, se detectaron una serie de retos tecnológicos que planteaban la composición del caldo de fermentación. Por ejemplo, que hubiese una concentración de ácidos grasos volátiles muy similar entre todos ellos, que había también una concentración muy similar de azúcar y ácido succínico, que había una elevada concentración de sales y que además el pH pues, era básico, ¿no? Entonces, todo esto bueno, pues, se resolvió planteando una acidificación previa y después una nanofiltración, y se estudiaron pues, las distintas presiones de trabajo que era posible aplicar en esta configuración. Teniendo en cuenta, vuelvo un poco a la diapositiva anterior, en esta diapositiva se muestra que inicialmente se había planteado una etapa de intercambio iónico intermedia entre la parte de clarificación y la parte de formación de cristales. Tras realizar una serie de pruebas, lo que se identificó es que esta etapa de intercambio iónico realmente no introducía una mejora, con lo cual se decidió eliminar esta etapa y simplificar el proceso de forma que fuera más eficiente y más económicamente viable. En la imagen se pueden ver las distintas etapas de purificación, pues cómo se va consiguiendo obtener el producto, y al final se puede ver pues, en la plaquita el ácido succínico ya purificado, ¿no? Bueno, después de optimizar tanto el upstream como el downstream, identificar cuáles eran las condiciones de proceso óptimas en cada etapa, procedimos a lo que era el escalado industrial. Estas son imágenes de los reactores antes de su montaje en la estación depuradora de aguas residuales de Paterna, en Valencia. Esto se ha construido en un módulo que está containerizado, de manera que se pueda cumplir el objetivo del proyecto, que era construir una solución plug and play, es decir, que esté ubicada en un container que se pueda instalar allá donde se necesite, ¿no? Y bueno, pues nada, estas son las pruebas de escalado industrial que están en curso en este momento. El proyecto está previsto finalizar en diciembre de este año. Y por ahora lo que se ha realizado ha sido el ensamblaje, la puesta a punto, las pruebas hidráulicas de la planta piloto. El equipo está operando en continuo y lo que se ha visto, bueno, pues que la operación de este tipo de procesos que implican un cultivo puro, una cepa seleccionada en un entorno industrial como es el de una depuradora de aguas residuales, pues plantea una serie de retos para el mantenimiento de la asepsia. Entonces, esto es algo que hemos visto en el escalado industrial, que en el escalado piloto pues, no se detecta, y para esto precisamente se llevan a cabo este tipo de pruebas. Entonces, estamos resolviendo estas cuestiones, y el objetivo de la validación en diciembre del 23 será comprobar que las condiciones de proceso son las que hemos visto anteriormente en cuanto a concentración de fuente de carbono, el origen de la fuente de nitrógeno y las condiciones de proceso tanto del upstream como del downstream.
y validar también los rendimientos que hemos obtenido y la pureza del subcínico final. En este momento lo que hemos visualizado en las pruebas previas es más de un 95% de pureza en la corriente de metano y entre un 85 y un 90% de pureza en la concentración del subcínico final. Entonces, bueno, lo cual nos hace pensar que va a tener una buena aplicación industrial y comercial de los productos que vamos a obtener. Bueno, pues esto ha sido un poco el proyecto. Ahora sí, las conclusiones simplemente muy rápido. Es decir, que lo que pretendíamos era obtener, digamos, dos químicos plataforma. Uno de ellos puede ser una fuente de energía, pero también puede ser perfectamente un químico plataforma. Todo ello a partir de subproductos orgánicos. Estamos hablando de que se puede instalar en una depuradora de aguas residuales, en una planta de biogás que funciona a partir de residuos orgánicos. Y sería pues, transformar completamente un residuo en productos químicos de valor que puedan ser de calidad equivalente a los productos químicos comerciales, que es una solución modular, plug and play, para instalar directamente en plantas de biogás existentes, ya sea plantas de biogás agroindustrial o plantas de biogás que puedan estar en una depuradora de aguas residuales o incluso en un vertedero que tenga captación de biogás del propio vertedero. Hemos podido optimizar a escala de laboratorio el pequeño piloto y ahora estamos ya con la transformación al escalado industrial y con el fin de conseguir, pues esto lo que decía, bioproductos de interés comercial a partir de residuos. Nada, muchas gracias y estoy disponible para preguntas. Y si no, pues el contacto estaba ahí y también estoy abierta a que me puedes mandar un mail. Vale. No escucho. Sí. Un container de 20 pies. Vale, estamos todavía haciendo las pruebas, ¿vale? Entonces todavía no tenemos el dato final de número de kilos al día que podemos producir con la unidad. Esto también va a depender bastante de la concentración de la corriente de entrada. El objetivo está más bien en la pureza, o sea, en la recuperación de la fuente de carbono, porque al final todo depende de la concentración de la fuente de carbono que entra en la unidad. Si la fuente de carbono está bien concentrada, se puede obtener mucho rendimiento. Al final, la concentración óptima de la entrada estaba en torno a los 100 gramos por litro. Entonces, si con 100 gramos por litro de concentración de sacarosa, glucosa o la fuente de carbono que tenga. Entonces, a partir de 100 gramos por litro ya podemos tener un proceso eficiente. ¿Vale? Entonces ahí ya podríamos tener los rendimientos que hemos obtenido en cuanto a recuperación de producto y pureza. ¿Vale? Pero todavía estamos ajustando las últimas pruebas. El ácido succínico. El ácido succínico, bueno, ahora ya no tengo la presentación, pero bueno, es un químico plataforma. A partir del ácido succínico se puede transformar en muchos otros componentes de aplicación. Mira, ya ha vuelto. En aplicación en distintos sectores. Es que además lo he puesto y se ve súper pequeñito. Vale. En el sector farmacéutico, sector industrial, alimentación y al final se trata de una molécula que es capaz de transformarse en muchas otras. O sea, al final es un químico plataforma pues como pueda ser la glucosa o otro tipo de compuesto. La ventaja también es esa, que es muy versátil y que bueno, se consume en grandes cantidades en la industria. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y disponible también para preguntas a través del correo electrónico del medio que queráis. Gracias.